estamos quitando nuestro segundo campamento. Tal vez se preguntarán, ¿qué no se quedó así la vez pasada? No, lo que pasa es que ya llevamos un día de camino, de regreso. Ya nos estamos acercando a la civilización. Así que estamos quitando otra vez el campamento para continuar, y creo que el día de hoy ya llegaremos a la civilización y podremos haber terminado oficialmente la temporada de investigación del Departamento de Investigaciones Bíblicas de Educación Cristiana. Nos da mucho gusto volverlos a saludar y decirles que sigan adelante repasando a cada uno de estos animales que la Biblia nos instruyó a imitar, y las historias y las enseñanzas de la Biblia que pudimos aprender. Vamos a continuar con las que nos faltaron, porque nos faltaron algunas. Vamos a repasarlas en este momento. Muy bien, así es, exploradores. Vamos a seguir repasando las enseñanzas que cada uno de nuestros maestros nos dieron. Así que la clase pasada, el refuerzo pasado, pudimos estudiar 4 animales. ¿Los pueden recordar? A ver, el primero era el águila. Muy bien. El segundo, ajá, excelente, el león. Y tercero, ¿recuerdan? Pequeñito, excelente, la hormiga. Y por último, muy bien, el caballo. Fueron grandes animales que nos enseñaron estas virtudes. Y bueno, recordemos que el propósito de esta última clase que queremos compartir es para recordar cada una de las enseñanzas que estos animales nos dan a nuestra vida. Como mencionamos, son creaciones de Dios, y como son creaciones de Dios, sin duda alguna, además de contemplar esos grandes animales o pequeños animales, ellos también nos enseñan grandes virtudes que nosotros debemos imitar como niños, como adultos, como jóvenes, para ser las personas que Dios quiere. Así que vamos a continuar con este repaso. ¿Listos, exploradores? Pues el siguiente animal que estudiamos, recuerdan, fue la oveja. Y de la oveja aprendimos pues la obediencia al buen pastor. La clave bíblica, el versículo donde nos basamos, fue a ese versículo del Salmo 23:1. Dilo conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la historia de la Biblia que pudimos nosotros estudiar para aprender 3 enseñanzas respecto a la obediencia es la historia de Daniel y sus amigos cuando estaban en Babilonia. ¿Recuerdas? Ellos obedecieron a Dios aunque estaban en circunstancias muy difíciles, y lo hicieron fielmente y cosecharon bendiciones y la ayuda de Dios. Así será con nosotros, pero tenemos que recordar 3 cosas que aprendimos. La primera, que para obedecer necesitamos decidirnos, determinarnos, proponernos seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y sus amigos también, nosotros debemos proponernos obedecer al Señor en nuestra vida. Además, para obedecer necesitamos la ayuda de Dios. Hay que pedir ayuda a Dios. Señor, ayúdame en esos momentos en los que es difícil obedecer a Dios, hacer lo correcto. Hay que pedir ayuda a Dios, y Dios te la va a dar. Dios siempre la da a todo el que se la pide y que quiere hacer su voluntad. Además, para obedecer al Señor tenemos que recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, todas sus bendiciones y todas las cosas que Él promete hacer en nuestra vida, y aferrarnos a esas promesas. Seamos obedientes al buen pastor. Muy bien, exploradores. También aprendimos de otros animales que eran no muy conocidos. ¿Lo recuerdan? Empezaba algo como damanes. Muy bien, ¿lo recuerdan? Qué animalitos tan pequeños pero muy interesantes, y que nos enseñan una gran virtud. Y la virtud que nos enseñan es la sabiduría para edificar. La sabiduría para edificar. Y la porción donde se encuentran estos pequeños pero grandes animalitos está en Proverbios 30:26. Se los leo. Los damanes, multitud sin poder, y ponen su casa sobre la piedra.
Qué interesante. La historia donde vimos esta gran virtud también, ¿la recuerdan? Está por Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28, ¿lo recordarán? Así es la parábola que Jesús enseñó a sus discípulos, a las personas, después de un gran sermón, la palabra de los dos edificadores. Y recuerdan que una casa fue fundada sobre la arena y otra casa fue fundada sobre la roca. Pero cuando vinieron las adversidades, las dificultades, los vientos, los fuertes vientos, dice que golpeó contra aquella casa que estaba fundada sobre la arena y fue grande su ruina. Pero lo más interesante e importante es que cuando vinieron esos vientos fuertes y golpearon contra aquella casa que es de la roca, se mantuvo firme. Y eso es una gran bendición. Y ahí nos ayuda a entender cómo son los amanes, que viven entre las rocas. Así que los consejos que nosotros podemos aprender de estos animalitos y de esta historia es lo siguiente. Número 1, reconocer que somos vulnerables. ¿Qué es esto? Que somos frágiles, que necesitamos de otros que nos protejan, que nos ayuden y que necesitamos entender que aunque somos pequeñitos necesitamos de otros, pero también necesitamos escuchar y obedecer las enseñanzas de la Biblia. Es muy importante que nosotros estudiemos a profundidad cada uno de estos versículos que nuestros maestros nos enseñaron, ¿nos recuerdas? Cada uno de ellos. Y por último, hay que pedir sabiduría a Dios. El pedir sabiduría a Dios nos ayudará a poder decidir qué está bien, qué está mal, dónde fundar nuestra vida y colocar nuestra vida, por supuesto, en la roca. Qué increíbles son los amanes, ¿verdad? Y muy interesantes. Muy bien, y también estudiamos sobre otro insecto muy importante también, la langosta. Y la langosta nos enseñó el trabajo en equipo. La porción clave de la Biblia que estudiamos fue aquella que dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Proverbios 30:27. La historia de la Biblia que nos enseñó cómo es importante el trabajo en equipo fue la alimentación de los 5,000 cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. ¿Recuerdan esa historia? Cómo es que era un proyecto muy difícil para los discípulos. Ellos habían dicho: mejor ya despídenos, Señor, que vayan, y ¿dónde vamos a comprar pan para tantos? Y el Señor les manda a sus discípulos, los organiza, trabajan en equipo y le dan de comer a todas esas personas, 5,000 varones, dice la Biblia. ¿Sabías que tal vez eran más de 15,000 personas? Y a todas se les dio de comer, y todo se organizó, y todo se les dio gracias que se trabajó en equipo y Dios proveyó la comida. Y de esa historia aprendemos 3 verdades del trabajo en equipo. La primera, que tenemos que buscar la unidad. Para trabajar en equipo tenemos que buscar hacerlo unánimes, hacerlo poniéndonos de acuerdo, evitando las divisiones, los desacuerdos. También para trabajar en equipo tenemos que hacer cada quien nuestra parte, la que nos toca, la que los demás necesitan que hagamos. Tú en tu casa tienes una parte que hacer, en la escuela tienes una parte, en la iglesia hay que hacer nuestra parte, hacerla bien, porque eso va a contribuir a que las cosas en equipo se hagan, aunque parezcan muy difíciles. Y esa es la tercera cosa. Tenemos que trabajar en equipo, aunque el proyecto parezca muy grande. En equipo, con la ayuda de Dios, se puede lograr, porque Dios quiere que trabajemos en equipo. Así que imitemos a la langosta. Muy bien, exploradores. ¿Recuerdan el último animal que aprendimos? A ver, acuérdense. Muy bien, es el búfalo. Qué animal tan impresionante, ¿verdad? Y sobre todo su fuerza. Y bueno, de este animal aprendemos las fuerzas para luchar. Las fuerzas para luchar. Y donde vemos y estudiamos también a este gran animal está en la porción de la Biblia del Salmo 92:10. ¿Lo recuerdan? Salmo 92:10. Dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco.
vemos cómo cada una de estas porciones son importantes para nuestra vida. Y donde también aplicamos esta virtud y donde estudiamos una historia muy bonita fue acerca de la historia bíblica de Eliseo y Giezi. Y fue cuando estaban rodeados por el ejército de Siria. Y vemos aquí cómo Dios les mostró los ejércitos celestiales a Giezi, porque en número eran más grandes el ejército de Siria. Pero Giezi estaba preocupado y diciendo: ay, ¿qué vamos a hacer, Eliseo? Y Eliseo ora y le dice a Dios: Dios, ve por favor que Giezi vea la gran majestuosa de los ejércitos que tú tienes alrededor de nosotros. Y así fue. Y sabes, gracias a ello, Giezi y Eliseo, por supuesto, recobraron fuerzas para seguir adelante ante la amenaza de los enemigos. Y podemos aprender estos consejos de esta historia. Número 1, reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. Todos necesitamos en un punto de nuestra vida reconocer que necesitamos de Dios. Número 2, necesitamos orar a Dios. Orar a Dios que nos dé las fuerzas necesarias para vencer. Orar cada día para que nos dé la victoria y las fuerzas para seguir adelante. Y número 3, decide no tener miedo y confiar en las fuerzas de Dios. Eso nos ayudará a que el temor se quite de nuestro lado y así tener las fuerzas necesarias para seguir adelante. Qué impresionante es el búfalo, ¿verdad? ¿Me ayudas quitándole ya, por favor? Sí, claro que sí. Wow. Bien, y en abajo, con cuidado. ¿Va? Ahí va. Excelente. Listo. Ah, excelente. Muy bien, ya casi acabamos. Bueno, pues le damos gracias a Dios porque pudimos estar con ustedes en este momento y hacer este repaso. Y gracias por todo lo que se ha logrado a través de estas lecciones. Nuevamente te animo a ti, niño que nos estás viendo, a que pongas en práctica estas virtudes en tu vida. Las hagas parte de tu vida y serás mejor persona. Recuerda que no podemos con nuestra fuerza de voluntad hacerlo. No solamente porque nos lo propongamos. Necesitamos pedirle a Dios. Necesitamos entregarle nuestra vida a Dios. Necesitamos decirle: Señor, yo no puedo, pero tú ayúdame a ser esta clase de persona y poner en práctica estas virtudes en mi vida, fórmalas en mi vida. Pídele al Señor y aprovecha las oportunidades que Dios te va poniendo para hacerlo. Es muy importante que sepas que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, es difícil que tú puedas llevar a cabo todas estas virtudes, porque lo primero que necesitas es que el Señor transforme tu vida, limpie tu corazón, cambie de adentro hacia afuera tu vida, y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Si no has tenido un encuentro de salvación, de transformación, de vida nueva con Jesús, yo te invito a que le preguntes a tus papás: ¿cómo puedo aceptar a Cristo para que Él me dé su poder, para que mi vida cambie y yo pueda ser la persona que Dios quiere que sea? Porque cuando Jesucristo viene al corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón y le abrimos el corazón confiando en Él, Él nos perdona, nos limpia, nos transforma y nos da la fuerza para vivir como Él quiere que vivamos, y también nos da la vida eterna para que un día nos veamos con Él en su presencia. Si no tienes a Cristo en tu corazón, pregunta a tus padres, a tus maestros de la Biblia, ¿cómo puedes aceptar a Cristo? Les va a dar mucho gusto explicarte. Así que, niños, termina nuestra temporada de investigaciones. Ojalá que pronto nos volvamos a ver. Recuerda que tenemos una invitación a una expedición como esta en el Centro de Desarrollo. Tómala ahí en cuenta, pídele permiso a tus papás. Un día, cuando acabe la contingencia, iremos y tendremos nuestra propia expedición. ¿Qué te parece? No lo hemos olvidado. Dimos nuestra palabra, ¿no? Así es. Y bueno, lo vamos a cumplir con la ayuda de Dios cuando el tiempo lo permita. Déjame hacer una oración por ti y después Emanuel tiene las últimas palabras. Señor, te damos gracias por esta serie de lecciones donde hemos aprendido estas virtudes tan importantes. Ayúdanos, Señor,
para que aprovechemos el ejemplo de estos animales y cómo tú nos ilustras a través de estos animales estas virtudes y a través de esas historias, cómo tú, Señor, utilizaste a los creyentes y cómo tú les ayudaste a los que confiaban en ti a hacer lo correcto. Te pido, Señor, por todos los niños que están viendo estos videos, estas lecciones, que tú les ayudes a llevarlas a cabo, que tú bendigas a los papás, que también los papás las practiquen, porque es para que todos las pongamos en práctica y seamos mejores personas y seamos de bendición a este mundo que tanto te necesita. Pongo en tus manos a todos estos niños que nos están viendo, a sus familias, bendícelos, dale salud y fuerzas, y bendice a cada maestro y a todos los que hicieron posible esta serie de lecciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Listo. ¿Estamos listos? Acá sí, acá estamos. Muy bien, exploradores. Pues nos dio mucho gusto haber estudiado junto con ustedes a estos animales y sus virtudes. Nos divertimos mucho, aprendimos mucho de la palabra de Dios y estamos agradecidos con Dios por todo este tiempo que nos enseñó a través de su palabra. Gracias, papás, por estar al pendiente de cada una de las clases que son de edificación, sin duda alguna, también para ustedes y también para los pequeños exploradores que tienen en casa. Gracias a todos los niños que participaron enviando su reto cada fin de semana. Quedaron excelentes y quedaron en nuestra galería MEC, que se encuentra en nuestra página de internet, donde ustedes pueden visitar y ver y observar cada uno de los trabajos que los niños nos enviaron. Y sobre todo, exploradores, nuestra enseñanza en la Biblia continúa. Así que pronto esperarán una nueva enseñanza, una nueva serie de temas que nuestros maestros están preparando para que sigamos adelante y creciendo en la palabra de Dios. Exploradores, nos dio mucho gusto verlos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente exploración. Adiós. Adiós, exploradores. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Vamos para Adiós. acá, Adelante. sigamos. Vamos. Vamos. Esteban, ¿ya tiene listo todo? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Muy bien.